Érase una vez, en la cima de una montaña de roca negra y árida, vivía una criatura de la que nadie sabía nada. Era tan antigua como las estrellas y tan silenciosa como el polvo. La gente del valle, que vivía a sus pies, la llamaba la montaña de la desolación, porque nunca había florecido en ella ni una sola brizna de hierba, y sus laderas eran tan duras que ni el viento se atrevía a soplar con fuerza. En la cima, donde el aire era frío y el sol no lograba calentar, la criatura vivía en una profunda soledad. Su nombre era Lúmina, pero nadie lo sabía. Lúmina era una criatura de luz, una de las primeras que existieron, pero su luz se había ido atenuando con el tiempo, hasta convertirse en un débil resplandor azulado que apenas iluminaba la oscuridad de la cima. Su corazón, que una vez fue una estrella brillante, se había vuelto una roca fría, y la única emoción que conocía era una profunda y pesada tristeza. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La tristeza de Lúmina no era una tristeza ordinaria, era la tristeza de 1000 años, la tristeza de ver pasar el tiempo, de ver el mundo cambiar y de sentirse completamente sola. Un día, la tristeza se hizo tan grande que se desbordó. Una única y solitaria lágrima, no de agua, sino de luz líquida y azul, brotó de los ojos de Lúmina y rodó por su mejilla. Era una lágrima tan llena de sentimiento, de dolor y de anhelo, que al tocar la roca de la montaña, no se evaporó. Se deslizó por la ladera, dejando un rastro luminoso por donde pasaba. La lágrima, con su pesada carga de tristeza, continuó su camino, rodando y rebotando, hasta que llegó a un pequeño saliente de roca. Allí, la lágrima se detuvo, pero no se quedó quieta. La lágrima, con su luz y su dolor, se transformó. De su interior, la tristeza se convirtió en un suspiro de esperanza. La lágrima se expandió, se estiró y se hizo más grande, hasta convertirse en un pequeño manantial de agua clara y luminosa. Era el nacimiento de un río que no era como ningún otro. Este río tenía un brillo azulado, y el agua no era fría como la nieve, sino tibia y llena de un suave calor. El río de Lúmina, que no tenía nombre, empezó a descender por la montaña de la desolación, abriéndose camino a través de la roca árida. A medida que el río fluía, algo mágico sucedió. La tierra, que había sido seca y estéril durante siglos, empezó a cambiar. Por donde el agua del río pasaba, la roca negra se volvía blanda y de ella brotaban pequeñas flores de un color azul intenso que brillaban en la oscuridad. El río no solo llevaba agua, sino también el consuelo de Lúmina. La tristeza de la lágrima se había convertido en un regalo para la tierra. El río, con su luz y su calor, no se detenía. Continuó su viaje, descendiendo por las laderas, creando un camino de vida y de esperanza por donde pasaba. En el valle, la gente vivía una vida difícil. Las cosechas eran escasas y el agua era un bien preciado. El valle estaba lleno de gente trabajadora y buena, pero la escasez de recursos y la dureza del entorno los había vuelto un poco duros y tristes. Un día, un joven pastor llamado Helio, que pastoreaba sus ovejas en las faldas de la montaña, vio algo extraordinario. Vio un río de luz azul que descendía por la montaña de la desolación, un lugar donde nunca había habido agua. Helio, con el corazón lleno de asombro, corrió al pueblo para contar lo que había visto, pero nadie le creyó. ¿Un río en la montaña de la desolación? ¡Tonterías!, dijo el alcalde, un hombre sabio pero un poco escéptico. Pero Helio insistió, y al final, un grupo de valientes hombres y mujeres lo siguió hasta la montaña. Y allí, en las faldas de la montaña de la desolación, vieron lo que Helio había visto, un río de luz azul que fluía suavemente. Y por donde pasaba, la tierra se volvía fértil, y de ella brotaban flores que brillaban con un suave resplandor. Era un espectáculo mágico. La gente del pueblo, que había vivido en la sequedad y la tristeza durante tanto tiempo,
No podía creer lo que veían. Se acercaron al río con cautela y tocaron el agua. El agua era tibia y transmitía una sensación de paz, una sensación de esperanza. El río de luz de Lumina se detuvo en el valle, creando un gran lago de agua luminosa. La gente, que antes se sentía triste, empezó a sentir una nueva alegría en sus corazones. Plantaron semillas en la tierra que el río había tocado, y las semillas crecieron en un día, dando frutos jugosos y de un sabor dulce que nunca antes habían probado. El río de luz se había convertido en un río de esperanza para el pueblo. La gente se volvió más amable, más generosa y más feliz. Elio, el joven pastor, se convirtió en el guardián del río y cada mañana veía cómo el sol se reflejaba en el agua, creando un arco iris de luz azul. Arriba, en la cima de la montaña, Lumina, que había dado su lágrima de tristeza, sintió un cambio. No era una alegría desbordante, sino un suave calor en el centro de su pecho. El corazón, que había sido una roca fría, empezó a ablandarse. Lumina, que nunca se había movido de su sitio, se levantó con un esfuerzo tremendo y miró hacia el valle. Vio las flores azules que brillaban en la oscuridad y el lago de luz que se había formado. Vio a la gente del pueblo, que antes era triste y ahora reía y jugaba junto al río. Vio a Elio, que cuidaba de su río con tanto amor. Y entonces Lumina comprendió. Su lágrima, que había sido de tristeza, se había convertido en un río de esperanza, una esperanza que había dado vida y alegría a un pueblo entero. Lumina ya no se sentía sola. Se sintió conectada con el valle, con la gente y con el río. Cada vez que una flor azul florecía o cada vez que un niño reía cerca del río, Lumina sentía una pequeña chispa de luz en su pecho. Su luz, que se había atenuado con el tiempo, empezó a brillar de nuevo. Su resplandor azulado se hizo más fuerte y su corazón, que había sido una roca, se convirtió de nuevo en una estrella de esperanza. El río de Lumina, que ya no era solo de luz, sino también de vida, se convirtió en el corazón del valle. La gente del pueblo, que había sido conocida por su tristeza, se hizo famosa por su alegría. Los viajeros venían de lejos para ver el río de luz y para sentir la paz que emanaba de sus aguas. Y todos los que lo veían se sentían conmovidos por su historia, la historia de una lágrima que había dado origen a un río de esperanza, la historia de una criatura solitaria que había encontrado la felicidad en el acto de dar. Dale like, suscríbete y comparte. Un día, un sabio anciano del pueblo se atrevió a escalar la montaña de la desolación. Subió por las laderas, siguiendo el rastro de las flores azules, hasta que llegó a la cima. Y allí, en la cima, vio a Lumina. No era una criatura de oscuridad, sino una criatura de luz. Lumina lo miró con sus grandes ojos azules, y el anciano, que tenía un corazón puro, pudo oír su voz. Una voz que era como el murmullo de un río. «Mi lágrima», susurró Lumina, «ha dado vida». El anciano sonrió. Entendió que la mayor tristeza, si se canaliza, puede convertirse en la mayor esperanza. El anciano regresó al pueblo y le contó a la gente lo que había visto y oído. A partir de ese día, el pueblo ya no llamó a la montaña de la desolación, sino la montaña de la esperanza. La gente del pueblo, con la ayuda del río de luz, construyó un santuario en la cima, donde plantaron un jardín de flores azules en honor a Lumina. Y cada año celebraban un festival para conmemorar el día en que la lágrima de Lumina había dado origen al río de esperanza. Lumina, que antes había sido la criatura más solitaria, se convirtió en la protectora del pueblo. Su luz, que ahora era tan brillante como el sol, iluminaba el valle por la noche, y su río, que era el corazón del pueblo, fluía con una melodía de paz. El río, que antes no tenía nombre, se llamó Río de la Esperanza, y su historia se convirtió en una leyenda que se contaba a los niños para enseñarles que la bondad y la esperanza pueden nacer de la tristeza más profunda.
Helio, el joven pastor, se hizo viejo, pero nunca dejó de cuidar del río, y cada día se sentaba a la orilla del agua, con sus ovejas pastando en la hierba fértil, y miraba hacia la cima de la montaña de la esperanza. Sabía que allí, en lo alto, vivía la criatura que con su tristeza había salvado a un pueblo entero. Sabía que la lágrima de Lumina había sido un regalo de esperanza que nunca se agotaría. Y así, la historia de la lágrima que dio origen a un río de esperanza se convirtió en un cuento que se contaba de generación en generación. Un cuento que le recordaba a la gente que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede encontrar una manera de fluir. Un cuento que nos enseñaba que la tristeza, si se canaliza con amor, puede convertirse en la fuerza más poderosa para dar vida. Y que la mayor alegría se encuentra no en recibir, sino en dar. El río de luz de Lumina, que fluía con una melodía de paz, era el recordatorio de un simple hecho, que la esperanza es el río que fluye en cada uno de nosotros, si tan solo nos atrevemos a dejarla salir. En el pueblo, un niño pequeño, con los ojos llenos de asombro, le preguntó a su abuelo: ¿Por qué el río brilla, abuelo? El anciano, con una sonrisa, le contó la historia de Lumina. Le contó sobre la lágrima de tristeza que se había convertido en un río de esperanza. El niño, que tenía un corazón puro, miró al río y vio la luz que emanaba de él. Y en su corazón sintió una paz que nunca antes había sentido. El río de la esperanza se unía al océano, y su agua luminosa se mezclaba con el agua salada, creando un brillo único que se podía ver en las noches de luna llena. Los marineros de todo el mundo, cuando veían el brillo del río de la esperanza, sabían que estaban cerca de un lugar donde la bondad y la alegría eran la esencia de la vida. Y en ese lugar, en las faldas de la montaña de la esperanza, un pueblo entero vivía una vida feliz, gracias a la lágrima de una criatura que un día había sido la más triste de todas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.